Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques, de las criptomonedas y del Internet libre. Bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy les tengo un invitado muy especial. Él es Nicolás Moraz del canal Los Liberales. Es un gusto tenerte aquí, Nicolás, y bueno, vamos a compartir unos temas que me parecen cruciales en esta época que estamos viviendo. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, vamos a contarle al público el episodio que acaba de ocurrir, porque me parece bastante pintoresco. A mí me llegó la solicitud de tu entrevista por un colega, Ezequiel Kessel, de Amos del Mundo. Le mandamos un saludo, que también ha colaborado con diseño en mi canal, es un gran amigo. Pero yo le acepté, pues estoy con una agenda saturada donde todos los días estoy haciendo cosas, acepté hacerla pronto porque me gustaron los temas. Hace mucho tiempo que no me proponen temáticas que me interesen porque no son tan redundantes, digamos, bueno. Entonces me gustó mucho la lista. Pero tu nombre no me sonaba porque me decías Alejandro de Academia Blockchain. Ahora cuando entré al Zoom, vi que tu nombre completo, Alejandro Ventimiglia, y dije, pero yo te conozco. O Sí. sea, y nos acordamos que coincidimos allá por hace prácticamente una década atrás en un grupo de Facebook donde se hablaba de teoría austrolibertaria y donde yo me fui, esto me lo recordó Alejandro, me parece completamente verosímil, en muy malos términos, peleando con unos conservadores seguidores de Hans Hermann Hope. Bueno, me parece Sí, totalmente verosímil. sí, Así que digamos que me conoces desde mi temprana juventud y sí. puedes certificar y dar testimonio en público. Recuerdo cuando algunos idiotas decían, ¿cómo que este hombre tiene 10 años, 11 años de experiencia en la comunicación si apenas tiene 26? No, Tú puedes dar fe que a los 16 sí. años de qué tema yo estaba hablando y con quiénes estaba debatiendo no se condecían mucho con mi edad. No, sí, Nicolás y yo conversábamos en un grupo, teníamos dos grupos de hecho, de anarquistas liberales, donde había gente de todo el mundo, ¿no? Y profesores, PhD, gente importante. Y bueno, nosotros no estábamos muy de acuerdo con este tema del monarquismo y con un escritor llamado Hans Hermann Hoppe y sus teorías libertarias. Yo creo que Nicolás se fue ahí, se salió del grupo diciéndoles Himmler, ya no quiero saber más, nada más de usted. Estuvo Y bueno. yo me peleé, recuerdo haberme peleado, qué insolencia, porque claramente aquí lo traeré algún día a mi canal, hablar de las tantísimas cosas buenas que hace y que aporta, con el profesor Bastos, que encima era tan educado y hasta yo me metía con Bastos con la insolencia propia también de la juventud. Bueno, Alejandro, un gusto, como te dije, es un gusto reencontrarnos de esta forma. Sí, es un gusto para nosotros y para mí tenerte acá y para, supongo, toda nuestra audiencia. Deben ustedes conocer el canal Los Liberales. Se hablan temas muy importantes. Y ya sabemos que la tecnología se está dirigiendo en un camino peligroso. Y Nicolás es un periodista íntegro que ha investigado el tema a fondo, y no solamente ese tema, otros temas también ha investigado a fondo. Y como consecuencia de esta investigación ha recibido censura y también nos comentaste que te habían pinchado el teléfono, si es que mal no recuerdo, entonces tal vez podemos comenzar por ahí, ¿cómo ha sido la censura contigo? La censura. ¿En qué sentido? Porque toda mi vida en el periodismo es una tras otra censura. ¿Te refieres a alguna más reciente en particular? ¿A una que haya venido del internet o a una que haya venido de las Ajá, bien, bueno. plataformas? Ujú. En el mes de septiembre del año pasado nos hackearon, en un mes donde también hackearon a una importante radio de la Argentina, Radio Sónica, donde hay muchos comunicadores, eh, digamos, también incómodos para el gobierno, para el gobierno actual. También bajaron muchísimas cuentas de redes sociales de la agencia Realpolitik de mi colega Santiago Sautel, que también un gran periodista y crítico del gobierno. Así que todo. Y el canal de otro periodista que se llama Santiago Cunio, con quien no coincido ideológicamente, pero doy fe que también incomoda al gobierno en este momento. Y con el cual ya nosotros tuvimos otro episodio de censura juntos, porque él me entrevistó sobre Pegasus. Bueno, luego te Mm. cuento. Así que ya venimos hace rato. Todo sucedió el mismo mes. Y me hackearon el canal.
ten en cuenta que rompieron el patrón de triple autentificación de Google. No hay prácticamente, o sea, no hay casos si buscas de youtubers que te digan yo tenía el triple, o sea, la contraseña, el código telefónico y el patrón que conecta entre la computadora y el teléfono, el último que te muestra los numeritos, que te digan que le hackearon el canal. O sea, claramente que hubo una inversión fuerte ahí y hubo mucho profesionalismo en la censura de mi canal, cosa que de hecho dejó estupefactos a los propios idiotas del servicio de YouTube, ¿no? Bueno, de quienes se encargan de resolver problemas. Ajá. Que yo agradezco al público con la mano en el corazón, que si no fuera porque los presionaron arrobando su maldita cuenta de Twitter, día tras día de ese infierno no recuperábamos el canal. Y lo recuperamos, por suerte, y bueno. Increíble que hayas tenido esa seguridad instalada en el canal y a pesar de eso llegó un hack. Eso creo que hay que guardar para el futuro, ¿no? Miren, eso puede pasar. Y bueno, mencionaste un software que es importante tal vez señalar y elaborar un poco más sobre qué es lo que hace este software, que se llama Pegasus. Sí. El software Pegasus, mira, yo soy el cazador casado, porque de hecho ya hace algunos años en la Argentina puse de relieve esta cuestión, lo cual me llevó a tener un problema que ahora te voy a relatar. Bueno, este año me terminé enterando que a mí también me espiaron con Pegasus. Lo cual, si quieres que te diga la verdad, también que merecido. Porque yo, autocrítica, no tomaba las medidas de seguridad necesarias para ser alguien que trabaja tanto también sobre estos temas. Mi conocimiento técnico es muy pobre, seguramente el tuyo sea muy superior en términos informáticos concretos, entonces mi conocimiento es mucho más periodístico sobre esta cuestión. Básicamente me enteré por un mail de Amnistía Internacional. Nunca en mi vida, por mi perfil filosófico y por mi metodología de trabajo, me imaginé que Amnistía Internacional me iba a contactar. Cuando vi en mi casilla de Airmail, que también está provisto por un servidor bastante díscolo, digamos, de un anarquista estadounidense, vi un mail de Amnistía Internacional, dije, esto solo puede ser algo así como que sacaron un artículo contra mí o que me están insultando, pero sin embargo me estaban informando que yo estaba en la lista de los miles de periodistas y activistas y etcétera, que fueron espiados por Pegasus y que ellos relevaron. Bueno, situémonos concretamente, ¿qué es Pegasus? Pegasus es un software espía desarrollado por una firma paramilitar israelí que se llama NSO Group. Está integrada casi que en exclusiva por exmiembros del Mossad, pero también tiene algunos ingenieros que trabajaron para la CIA, digamos los colegas de Snowden, que bueno, por supuesto, siguieron el rebaño y el camino del mal, ¿no? Pegasus tiene el mismo sistema que hoy tienen muchísimos programas de espionaje. De hecho, tiene el mismo sistema que el proyecto Prisma, o sea, lo que se utiliza estandarizadamente para espiar a todos. Tú te descargas cualquier link que abras, ya se instala Pegasus en tu teléfono, te espía a través de la cámara y el micrófono, por más que esté apagado. Bueno, y por supuesto registra toda tu actividad en el teléfono, las aplicaciones, las compras, la ubicación geográfica, la geolocalización, etcétera. Sí, es interesantísimo. Pegasus y Prism son dos nombres que les recomiendo recordar. Mi historia con Pegasus puntualmente es que en el año 2017 Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, visitó a Mauricio Macri. Hace mucho que tenemos gobiernos manifiestamente sionistas, pero el de Macri fue particularmente partidario de, digamos, la geopolítica beneficiosa para los intereses del Estado de Israel, un gran comprador de armamento del Estado israelí, que por supuesto sobra decir que es uno de los peores violadores de derechos individuales y libertades sobre la faz de la tierra. Cuando vino Netanyahu empezó a correr la voz en los pasillos, y esto todos los colegas estaban al tanto. Yo todavía no tenía canal de YouTube, aún me invitaban de medios tradicionales esporádicamente, y empezó a correr la bola de que había compras irregulares, o sea que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fíjate qué interesante, junto con el presidente de la Cámara de Comercio argentino-israelí, Mario Montoto, que es uno de sus padrinos políticos, y un
ex oficial de inteligencia, que fue de hecho director de la agencia, Joffre, de apellido Joffre, gestionaron la compra de un software espía. Entonces esa información había circulado entre muchos colegas. De hecho, a mí me han preguntado, personas que ahora veo en la televisión, ¿estás al tanto de lo de Pegasus? Y yo dije, ¿cómo qué? Y luego ahí me puse a investigar. O sea, de ninguna manera puede decirse que esta era una información que solo tenía yo. La diferencia es quién se atrevió a darla. Ese es el punto. Y no fui solo yo, también hubo otra media docena de periodistas, entre los cuales incluyo al corresponsal de Hispan TV, Sebastián Salgado. Pero bueno, muy pocos hablamos del tema. Y a Cunio. Cunio me llevó a su programa en la televisión abierta de un canal Crónica TV, que era opositor a Macri supuestamente, y hablamos de este tema con lujo de detalles en el 2018. ¿Por qué? Porque a través de una reforma del Código Procesal Penal, o sea, bueno, entre 600 artículos de la ley querían entrometer 2 discretamente, lo cual demostró que los diputados son ágrafos, no leen lo que votan, son, bueno, obviamente, destinados a habilitar al Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, a espiar a las personas siquiera sin orden judicial. O sea, legalizar Pegasus, que nosotros sabíamos hace meses que habían adquirido. Entonces yo puse el grito en el cielo, fui uno de los pocos que puso grito en el cielo, elaboré un informe, lo mandé a cada uno de los legisladores, pues ya tenía media sanción. Entonces, en la segunda instancia, a cada uno de los legisladores mandé copia certificada por escribano para que no puedan decir que no lo leyeron, y esos 2 artículos quedaron en suspenso. Bueno, ese mismo año a mí me rompieron los vidrios de mi casa, fue bastante turbio, pero convengamos que hice muchas otras investigaciones ulcerantes ese 2018, tuve bastante actividad periodística, así que bueno. Curioso es que Patricia Bullrich ahora es la líder, supuestamente, de la derecha argentina, preside el partido de Macri, pero Bullrich y el lobista sionista armamentístico Montoto, que es el principal vendedor de armas del Estado argentino hace casi 40 años, se conocieron en la organización terrorista, comunista, criminal Montoneros. O sea, estos 2 personajes siniestros que ahora son sionistas, que Bullrich está alineada en el Instituto Nacional Demócrata, dirigido por Madeleine Albright, ex jefe de gabinete de Clinton, totalmente vinculado al Partido Demócrata. Bueno, y ahora que ella trata de ser una representante de la derecha, de la democracia liberal, entre comillas, de la república, en realidad su origen es como vulgar terrorista comunista, y este millonario vendedor de armas también. Nota de color. Claro. Bueno, cuando hablamos con Santiago Cunio, a la semana siguiente, con excusa de un discurso efusivo que dio, le bajaron el programa y acusándolo de antisemita. O sea, lo barrieron de la televisión, era aquí no se podía hablar de esto, largo. Wow. Insisto, Cunio es muy nacionalista, unas posiciones políticas cambiantes permanentemente, yo no coincido con esa línea, pero que se la jugó, se la jugó. Y a él también le viven censurando canales, le borran programas, etc. Increíble. Claro, entonces el software Pegasus resulta un engranaje muy importante. Claro, este año hay un escándalo mundial por ese tema. Como te digo, ahora saltó a la luz, ya lo había habido antes en México, o sea, lo que pasó en Argentina ya estaba pasando con el gobierno del infame Enrique Peña Nieto en México, y lo pusieron de relieve periodistas porque espió a periodistas de la tele bastante importantes que se enojaron. Una era Aristegui, creo. Luego pasó en Argentina, pero ahora este año, en el 2021, 3 años después de mi investigación, hubo un estallido mundial sobre el tema Pegasus, y por eso yo terminé, mejor dicho, siendo contactado por Amnistía Internacional. Sí. Bueno, resulta que habían pinchado mi teléfono durante 2 años, que eran 2018 y 2019, lo cual tiene su lógica, es coincidente con el periodo en el cual realicé esta investigación. Sí, sí. Entonces, tengo un eco y yo, ¿me escucho? No, ya no. Justo ya no. Ya, perfecto. Pero sí me escuchas. Ya. Bueno, el tema de PRISM también es importante, que es algo que está pasando, en lo que tengo entendido, en Estados Unidos, pero como los servidores están en Estados Unidos, eso significa que pasa en todo el mundo, ¿no? PRISM es también, bueno, tal vez tú puedes hablar más sobre PRISM, porque también es algo que es más incumbente a la gente que hace periodismo, más que todo. Y tú estás más cerca de este tipo de censura. Y también quisiera ver si es que podemos entrar al tema de la censura en YouTube directamente.
Y tal vez sin decir las palabras que no hay cómo decir en YouTube, podemos hablar sobre cómo está la situación en este canal YouTube y cuál es la perspectiva que tú ves para el futuro. Bueno, empecemos con la cuestión de Prisma. Prism es un proyecto que reveló Snowden en el año 2013, que data del año 2007, el último año de la administración de George Bush. Todo lo que es el nuevo sistema de espionaje tecnológico de los Estados Unidos se origina, ya sabemos, con la falsa bandera del año 2001 y con todo lo que significó ese comienzo de la guerra contra el terrorismo, completamente planificada por los principales terroristas del mundo, que son los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Que además, ya sabemos, financian y organizan minuciosamente a la yihad, los terroristas islámicos, lo hemos visto en Afganistán, recomiendo mis videos sobre el tema, lo hemos visto con Al Qaeda, lo hemos visto con ISIS, está el libro ese de Stulin, Fuera de Control, que también recomiendo, está el trabajo del Pulitzer, Glenn Greenwald, también que trabajó codo a codo con Snowden. Bueno, ya lo sabemos. A partir de la Patriot Act, que es la ley que autoriza la intervención de comunicaciones telefónicas, precisamente ahí por 2001, 2002 y otros avances en las comunicaciones de las personas, saltan a los correos electrónicos y en el 2007 dan un paso más allá. Recordemos que en el 2007 estábamos años luz de esta difusión generalizada de Internet y de este poder de las redes sociales, pero dan un paso más allá en el 2007 y crean el proyecto Prisma. ¿En qué consiste el proyecto Prisma? En lo que te describí, o sea, está aplicado tanto a celulares como a teléfonos, pero a través de las páginas de redes sociales. O sea, ellas son las que recolectan esta información, que ya lo hacen normalmente para la publicidad personalizada, y se lo entregan a la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad, una de las 3 grandes agencias policiales de los Estados Unidos. Sí. Empezaron con la excusa de que esto se hacía solo con los ciudadanos extranjeros. O sea, mira qué interesante. O sea, solo espiaban a 6.700 millones de extranjeros y a todos los ciudadanos estadounidenses que tuvieran comunicaciones con los extranjeros, lo cual incluía interactuar con páginas web extranjeras. O sea, de cualquier manera encontraban la excusa, y a los estadounidenses solo con orden judicial. ¿Pero qué tipo de orden judicial? De tribunales secretos que no se ajustan de ninguna manera a lo que pregona la Constitución de cartón pintado de los Estados Unidos. ¿Bien? Ajá. O sea, espiaban a todo el planeta. Sí. A estadounidenses, a no estadounidenses, de punta a punta del planeta, almacenando la totalidad de los datos que se transferían automáticamente de los servidores de Facebook, de Google, de Apple, de Amazon, de Twitter. Automáticamente se transfería toda la información a los servidores de la NSA en Utah, que es el mayor data center del planeta. O sea, imagínense lo que es guardar toda esa información y lo costoso que es. A cambio de millones de dólares, porque ese es otro de los documentos que filtra Snowden. O sea, y las corporaciones lo primero que dijeron fue cuando empezó las filtraciones, inteligentemente escalonadas por Greenwald y Snowden, fue no sabemos nada de ningún proyecto Prisma, y a los pocos días soltó Snowden todo el archivo con las transferencias millonarias que muestran la naturaleza de este contrato que sigue vigente. O sea, el proyecto Prisma se aplica, señores, señoras, cada uno de ustedes que están en Estados Unidos, cada uno de ustedes que están en México, en Chile, en Colombia, en España, en Argentina, en Uruguay, en Perú, etcétera. Cada uno de ustedes, el que está también en Suiza y en Holanda, son espiados sistemáticamente por el gobierno de Estados Unidos, salvo que no usen ninguna de estas redes. Bien, bueno, Edward Snowden, para quien no lo recuerde, Alejandro, Sí, vamos por ahí. era un contratista de la CIA y de la NSA, un informático de alto nivel, de la cumbre de los partícipes en este proyecto, que reveló todo precisamente a través de Greenwald, que todavía era columnista de The Guardian en Inglaterra, un diario que se echó a perder dramáticamente, y hay quienes dicen que Greenwald también, que ya no está ahí, y ahora es un periodista de izquierda en Brasil. Pero bueno, en fin. Y con gran ayuda de Julian Assange, que de hecho lo ayudó a escapar, porque por supuesto Snowden lo iban a matar. Y si no lo mataban, lo iban a encerrar de por vida, que es lo que quieren hacer ahora con Assange, y lamentablemente están otra vez cerca de hacerlo. En este momento Assange está en Belmarsh, en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Inglaterra, a la espera de la extradición a Estados Unidos.
Tengo muchas cosas para decir sobre esto. Sí, sí, sí. Y que involucran a Donald Trump y que muestra que es un falso doble cara y no es quien dice ser. Por cierto, Excelente. también. Sí. Recuérdamelo, porque no quiero irme por las ramas. Bueno, Snowden terminó exiliado en Rusia y uno de los aportantes económicos para el avión que Wikileaks lo llevó, no me acuerdo, creo que desde Hong Kong a Rusia, Ajá. fue McAfee, el que apareció suicidado hace poco, el empresario informático John McAfee, que siempre estuvo involucrado con causas libertarias y fondeando causas libertarias, por más que era muy excéntrico, bastante noble en sus aportes, a diferencia de otros personajes como Bill Gates y George Soros. Sí, sí, sí. Sí, me parece muy interesante, pues acabas de mencionar 3 nombres que yo tenía anotados. Snowden, McAfee y Assange. Creo que, bueno, tal vez podemos regresar a hablar un poco sobre Trump y su doble cara y tal vez Sí, el juego de Q, ¿no? quiero ser ¿Qué es medido en Q este para ti, no? sentido, Eso es interesante. eh, y no terminar insultando, pero me hierve la sangre, Alejandro, y tú que me conoces hace años sabes que Ujú, las injusticias me sublevan profundamente. ujú, Mike Pompeo, o sea, 30 exfuncionarios del Pentágono y Mike Pompeo, maldito miserable que lo admite, funcionario de Trump, heredado de la dinastía Bush, que muchos se pelean en la televisión, pero se comparten a todos los criminales funcionarios del Estado profundo, a los que Trump no movió un dedo para sacarlos de ahí, al contrario, los nombró en cargos de primer nivel, y Pompeo, que terminó siendo el hombre más poderoso de su gobierno, junto con Jared Kushner, su siniestro yerno. Dicho esto, quiso matar a Assange. O sea, acaba de salir a la luz un complot donde Pompeo, en la administración de Donald Trump, quisieron asesinar a Assange. claro. Igual que Hillary Clinton, la perversa secretaria de Estado de Barack Obama. Quiero recordarles que la elección de Trump la ganó gracias a Julian Assange, prometiendo que iba a dejar de perseguir a Julian Assange, prometiendo bueno, exaltando el extraordinario labor periodístico de Wikileaks y ganando esa maldita elección, donde tuvo a todos los medios en contra, precisamente porque Assange mostró qué clase de criminal era Hillary Clinton, desclasificando sus correos electrónicos, entre los cuales Hillary Clinton se proponía matarlo. O sea, Hillary Clinton decía, ¿por qué no mandamos un dron a matar a ese tipo? Que en ese entonces estaba asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Bueno, ahora, Trump, que no cumplió con su promesa de cesar la persecución contra Assange, que lo extorsionó porque quería intercambiar un indulto, el maldito traidor sin escrúpulos, quería... Porque esto es así, búsquenlo. Quería intercambiar un indulto a cambio de que Assange no filtre más, a través de Wikileaks, no filtre información que comprometa a su gobierno, y Assange se negó y continuó con la persecución. También querían matarlo. Así que la verdad, es más, me arrepiento de hacer tanta defensa del supuesto pacifismo de Trump porque no inició nuevas guerras. No inició nuevas guerras, es cierto, y es elogioso y es loable. Ahora, quería matar a Assange. Mientras incrementaba el gasto militar, porque Trump incrementó enormemente el gasto militar, especialmente en ciberespionaje y contrainteligencia, y entre otras cosas, por más enfrentamientos verbales que tuvo con Bill Gates, triplicó el presupuesto de compras militares a Microsoft, le generó unos ingresos enormes para sus contribuciones al espionaje de los usuarios en Estados Unidos y en todo el mundo. Así que le pido a la gente que por favor basta de fanatismos. Yo entiendo, porque Sí. yo lo he contado mejor que nadie, Biden y Harris son demoníacos por donde se los mire, y Obama y Clinton lo fueron, pero Trump no es ningún santo. Sí, no, no es ningún santo. Y hay un fenómeno que es el fenómeno Q. Quisieron matar un héroe. Sí, y tal vez antes de entrarle al fenómeno Q, que me parece muy importante tu opinión, porque de una u otra manera es un arte es un truco de magia en el mundo del periodismo, lo que es Q. Pero podemos entrarle a la vida de este héroe o un poco más sobre Julian Assange, porque aquí en este canal el video más visto es sobre Julian Assange y Bitcoin. Satoshi tiene una interacción directa con Julian Assange. Es interesante la anécdota. Julian Assange y Satoshi tuvieron su intercambio de palabras en un momento clave. Y bueno, ¿cuáles son para ti los actos más importantes, lo mejor que ha hecho Julian Assange? ¿Por qué le tienes tanto respeto? Ningún periodista de la actualidad, me incluyo por supuesto, le llegamos ni a la suela de los zapatos a Julian Assange.
Assange es un informático australiano. Cunden muchas versiones sobre su infancia y juventud, que él mismo se ha encargado magistralmente de hacer correr distintas versiones para proteger a sus afectos y a sus amistades. O sea que realmente se sabe muy poco, pese a que hay muchas películas de propaganda en su contra. Se sabe muy poco de Julian Assange. Y una de las películas de propaganda en su contra que inscribo es el documental que protagoniza el propio Assange, contado por la feminista izquierdista agente de la CIA, Laura Poitras, doble agente traidora infame. Pues la película que hizo Laura Poitras también es una porquería. De hecho, pese a que es una porquería malintencionada, muestra la calidad de ser humano heroico y de visionario de Assange. Hay una escena magnífica donde Poitras lo muestra para tratar de señalarlo como machista intolerante, discutiendo con su propia abogada. La abogada le dice a Assange, cuando le hace la falsa denuncia de violación, que se demostró falsa y que está archivada en Suecia, la abogada le dice, no vayas a decir, Julian, no vayas a decir que esto es una conspiración de las feministas y que las feministas son unas estúpidas funcionales al poder. Y Julian Assange le dice, pero sí, exactamente, esto es una conspiración de las estúpidas feministas que son unas necias serviles al poder. Eso es o sea, fue magistral. Lo recomiendo para verlo, no por la seriedad del trabajo, sino por la magistralidad de Julian Assange. Disculpa que me fui de tema. Bueno, Julian Assange, una de sus primeras participaciones, digamos, en lo que sería la militancia cibernética, de hecho, fue perseguir a pederastas cuando era joven y entregarlos. De hecho, él estuvo brevemente preso, creo que por el hackeo de una red de encubridores de la policía, precisamente australiana. Y luego no se supo nada de él durante muchos años hasta que apareció al mundo, digamos, entero se estremeció con la aparición de Wikileaks. O sea, lo que se convertiría en la organización periodística más importante de todos los tiempos. O sea, una página web que mostró millones de documentos oficiales secretos de la inteligencia estadounidense y de las embajadas norteamericanas hackeados. Algunos entregados por fuentes, porque hay gente como lo sería luego Snowden, que tiene sangre en las venas y un mínimo de corazón, uno de a miles, en esas latitudes horrendas, en las guerras, en las tuberías del sistema hay gente honesta que no puede con su conciencia, y también hackeadas directamente, o sea, expertos, podríamos llamarle sombreros blancos, que en su lucha por hacer el bien desclasifican estos documentos, atentan contra las leyes y los cifrados, contra la seguridad, los protocolos y los cifrados de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y de los gobiernos del mundo. ¿Qué nos mostraron esas primeras filtraciones de Wikileaks? Nos mostraron la magnitud del genocidio en Irak y en Afganistán. Nos mostraron directamente los videos que muestran a los helicópteros estadounidenses asesinando civiles, asesinando periodistas, asesinando activistas por los derechos humanos selectivamente, o sea, diciendo, ahí va, mátenlo. Uno por uno. Sí. Nos mostró la magnitud de los muertos, que gracias a lo que nos mostró Wikileaks se cifran en 900.000 cuando Estados Unidos lo reportaba como entre 40 y 60. O sea, literalmente la guerra más genocida del siglo XXI junto con la guerra civil en el Congo. 900.000 seres humanos perdieron sus vidas. No hay nada comparable en las últimas décadas con el desastre humanitario que significaron las invasiones de Irak y Afganistán, emprendidas por los Bush y ayudados por sujetos como Mike Pompeo, que como te dije luego se convirtió en la mano derecha de Trump durante la primera etapa de su gobierno. Dicho esto, luego, bueno, fue la pesadilla eterna Wikileaks de Obama y de los gobiernos sucesivos, y obviamente a Julian Assange no se lo perdonaron. Digámoslo claro, además, podría no serlo, y yo lo defendería con el mismo tesón, pero Assange es liberal anarquista, como yo, anarquista de libre mercado, lo cual se expresa en las pocas ocasiones en las que habla de política, como una entrevista que le realizó la revista Forbes. Él es un libertario de mercado libre, él dice literalmente a la americana, o sea, de acuerdo a la tradición de Boston, de Spooner, etcétera. También esto está en su libro, que yo recomiendo, CryptoPunks, el futuro de la libertad en Internet, que también ha sido profético. Lo escribió junto con Jacob Appelbaum, que fue uno de los fundadores de Onion, de Tor, de la Deep Web.
Muy bueno eso. También el ex de Poltras, al que Poltras trató de hacer ver como abusador, otro tipo al que lo corrieron con denuncias falsas y está absuelto de todos los tribunales hoy. Bueno, en fin. Entonces la jugada que hacen contra Assange, dado que en Europa todavía tiene una legislación simbólicamente más civilizada que en el totalitarismo norteamericano y no pueden encarcelar periodistas por ser periodistas, le realizaron una falsa denuncia de abuso sexual en Suecia a través de un agente de la CIA, Anna Ardin, que luego se constató que era agente de la CIA y además activista de izquierda latinoamericana vinculada a los Kirchner en la Argentina. Porque muchos izquierdistas hablan de Assange y son unos miserables cómplices de sus entregadores. Sí. A través de esta mujer le hizo una denuncia falsa en Suecia. ¿Con qué fin? Detenerlo y una vez que esté detenido en una celda, poder extraditarlo a Estados Unidos, donde efectivamente sería juzgado por una serie de delitos que son imputaciones contra su trabajo periodístico y humanitario formidable, que por supuesto volvió locos a estos genocidas del siglo XXI. Assange logra escapar a Inglaterra y de Inglaterra logra refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres. ¿Por qué Rafael Correa le prestó la Embajada de Ecuador en Londres? Nadie puede acusar a Julian Assange, ni de izquierdista, ni de cómplice con ellos, porque le ha mostrado información comprometedora de todos los gobiernos, incluido Putin, que por algo no lo alojó en Rusia. Digamos que Rafael Correa atravesó una etapa de interesante mesianismo, y digo interesante porque si bien claramente le generó muchos perjuicios con su gobierno nefasto de izquierda del Ecuador, sí que ha puesto la voz en el cielo, por ejemplo, sobre el feminismo como un instrumento de imperialismo y de manipulación de las sociedades, por ejemplo, sobre el espionaje masivo y, por ejemplo, sobre la cuestión de Wikileaks. Entonces tuvo la valentía de aceptar a Assange en la embajada, donde permaneció durante años, porque si sacaba un pie de la embajada, lo metían preso. Y una vez preso en Inglaterra, Estados Unidos iba a hacer lo que está haciendo ahora, que es reclamar su extradición para meterlo en una celda de máxima seguridad, matarlo o confinarlo sin oportunidad de hablar con nadie ni de respirar aire puro hasta el último de sus días, que es lo mismo que matarlo. Assange es un héroe. Bueno, Assange luego continúa con las filtraciones que nos permitieron tener a la masa de seres humanos y que alimentaron a todos los hipócritas de mis colegas de los diarios y las televisiones y los telenoticiarios durante años, nos permitió mostrar también la magnitud de las 7 guerras que libró Obama, las que continuó de Bush, las nuevas que creó y la condición de asesinos de sangre fría como Joe Biden, Hillary Clinton. A ver, Alejandro, Wikileaks es la mayor fuente periodística del planeta, o sea, mostrándonos directamente lo que nos quieren ocultar. Quienes entendemos que el periodismo es incomodar al poder, no podemos otra cosa que reverenciar de rodillas a Julian Assange. Y yo digo esto precisamente, primero porque si hay que tener ídolos, ese es el único que hay que tener. Y segundo porque quienes los atacan son vulgares mercenarios. Pues yo te cité al propio Stulin, que tiene un buen libro sobre terrorismo que es Fuera de Control. Ahora, tiene un libro por encargo de Putin, porque él es un mercenario, él es un militar, que él mismo admite seguir siendo un agente en activo de la inteligencia rusa, aunque en fase de descanso. O sea, siempre va a ser un agente al servicio de Rusia, que es otro estado criminal, con Putin a la cabeza, que es otro oligarca criminal, y escribió un libro por encargo de Putin tratando de prestigiar a Assange. Bueno, cualquiera que te hable mal de Assange claramente es un perro faldero de los gobiernos y no tiene con qué demostrar sus acusaciones, a diferencia de Julian Assange. También sabemos, gracias a Assange, hasta el golpe de Estado en el Vaticano contra Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque Clinton y Podesta hablaban de la primavera católica y se felicitaban mutuamente, mientras junto con Kerry, con Biden y Nancy Pelosi, que eran vicepresidente Biden, Nancy Pelosi como siempre eternamente diputada, y John Kerry, bueno, también estaba ahí en el gobierno de Obama, que ahora es el embajador del cambio climático mundial, que eran católicos. Bueno, conspirando para poner a Bergoglio, que ahora está ahí gracias a Assange. Y a Bergoglio, bueno, no lo vamos a combatir precisamente con lo que dicen los curas tradicionalistas, sino con la información contundente que nos proveyó Assange. O sea, es tan enorme el aporte que ha hecho Julian Assange a la causa de la verdad, a la causa de la libertad mundial, que no puedo otra cosa que rendirle mi absoluta admiración. Yo lloré como un niño, yo que he perdido a mi padre, a mi abuela, y que no recuerdo haber tenido una reacción inmediata que sea el llanto.
Lloré en el aeropuerto cuando me enteré que lo habían detenido finalmente, porque el maldito de Lenin Moreno, el sucesor de Correa, que por cierto era su vicepresidente, pactó para entregarlo. Y la administración Trump no dejó de perseguirlo, habiendo prometido, como te dije, incontables veces liberarlo, con lo cual se demostraron extorsionándolo, planeando matarlo, se demostraron como las ratas políticas que son todos los miembros de la élite del poder en cualquier gobierno y muy especialmente en el ámbito político estadounidense. Sí, ahora Julian Assange está preso en la prisión de Belmarsh. Hubo un primer rechazo de su extradición a Estados Unidos por motivos de salud mental. De hecho, la jueza británica dice que va a morir, salud mental y física, porque hay 100 peritos médicos que lo revisaron y firmaron porque no se lo extradite, diciendo que iba a morir en las condiciones infrahumanas en las cuales se tiene este tipo de prisioneros en Estados Unidos, de una o de otra forma, y Estados Unidos apeló y están batallando para lograr la extradición. Veamos qué pasa. Terrible, o sea, absolutamente terrible, y lo peor de todo es que Inglaterra lo tiene preso por haberse fugado de la justicia sueca, que archivó las denuncias falsas y las desestimó. O sea, te das cuenta hasta qué punto vivimos barbáricamente, como en la Unión Soviética o como en la dictadura nazi de Hitler, o como en las monarquías absolutas del pasado, donde quieren reventarle la vida a un héroe y lo van a hacer. No hay ningún límite para que lo hagan. Sí, ahí hay un tema que también nos queda suelto, ¿no? Es cómo funciona Wikileaks. Sí me escuchas, ¿no? Porque sí me escuchas bien. Sí. Wikileaks funciona en la dark web y es un portal en donde no pueden ser censuradas la información que pasa por ahí. Entonces es muy útil para toda la gente que ve algo que quiere denunciar. Entonces lo denuncia a través de Wikileaks en la dark web y luego otros periodistas en otras partes del mundo lo retoman, lo recogen, lo redactan y lo comparten. Hay algunas... ¿Sabías que hay analfabetos, incluso analfabetos con pretensiones de periodistas, que dicen no Wikileaks porque dice wiki significa que cualquiera puede publicar? O sea, son unos enfermos mentales que no se han tomado la molestia ni siquiera de hacer una búsqueda de Google para saber lo que es Wikileaks. O sea, realmente Wikileaks es el mayor hito de la historia del periodismo. De todas formas, debo reconocer que se ha empañado un poco la potencia de sus investigaciones y del tipo de documentos que publican desde que Assange está preso, porque obviamente Assange era la marca de identidad de Wikileaks. Obviamente, teniéndolo entre cuatro paredes, consiguieron mucho de lo que buscaban sus enemigos. Un par de cosas más que soltó Wikileaks que me parece muy importante. La primera es la famosa orden de John Podesta de pizzas por horas, que pidió pizzas por horas y luego la gente, sacó el tema de Pizzagate, que me parece interesante. Y algo más que sacó Wikileaks es el tema de Vault 7, que comenta sobre espionaje masivo en las redes sociales, inclusive en las televisiones inteligentes que están en tu cuarto. Si ustedes quieren, pueden investigar Vault 7 y se van a dar cuenta que no hay mucha esperanza en cuanto a que WhatsApp no te vigile, que Telegram no te vigile, porque, Vault 7 lo pone bastante claro. Creo que hemos repasado el tema de Julian Assange a profundidad y es algo que se tiene que hacer porque tiene mucho valor lo que él ha hecho por la humanidad. Y antes de hablar sobre Assange mencionaste a otro personaje que yo no sabía que le había ayudado a subir en un avión, que es John McAfee. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Nicolás, sobre John McAfee y por qué también lo has mencionado en tu canal? Bueno, John McAfee apareció muerto, ahorcado en su celda de España. O sea, qué obsesión que hay en la colaboración Estados Unidos-Europa. Este año es el fundador del antivirus McAfee, que llegó a ser el más difundido del mundo, un empresario informático libertario, norteamericano. Históricamente un adversario, un enemigo de los titanes de Silicon Valley, gente con la cual claro que tuvo trato personal durante una época, que conoció en su juventud, un ambiente que conocía a la perfección, como Bill Gates, por ejemplo, y también ha sido McAfee un castigo importante para los demócratas y ha hecho sus declaraciones explosivas. McAfee es un personaje muy excéntrico, no se puede poner las manos en el fuego por su honorabilidad,
tuvo una denuncia por haber matado a un vecino. Bueno, claro que él dice en Belice, que era el país donde vivía, en una lujosa mansión en la selva. Bueno, él dice que es una causa armada, puede ser, como ciudadano estadounidense que no tenía ningún proceso abierto en Estados Unidos, quiso refugiarse en la embajada. Hillary Clinton no lo permitió, lo cual respalda su tesis de que le tendieron una cama. Y bueno, viajaba con su mujer Janice, armados ellos en su defensa por todo el mundo, y por ejemplo contó que le regaló unas computadoras al gobierno de Estados Unidos, una donación como haría la Fundación Bill y Melinda Gates, y las computadoras con software espía, o sea, les hizo la gran jugada. Proliferó el virus, llegó a romper muchos accesos de seguridad. Tú ten en cuenta esto. En Estados Unidos no es que 10 personas manejan el top secret. Hay 12 millones de empleados públicos que tienen acceso con claves de seguridad a distintos niveles de información y 700.000 a los niveles de lo que espía la NSA. O sea, hay 700.000 almas perdidas, 700.000 burócratas grises, anodinos, sin cerebro, capaces de ver qué es lo que hablas con tu novio, las fotos que intercambias con tu novio, o lo que le quieres cocinar a tu mamá, o qué zapatillas te compraste y qué película viste. O sea, lo único que basta es que les intereses para poner tu nombre, o como sea que te hayan identificado, y acceder a toda la información de tu vida. Interesante. Bueno, McAfee rompió algunos niveles de seguridad y según él llegó a la conclusión de que, bueno, hay una gran red de tráfico de personas manejadas del gobierno de Estados Unidos. Y, bueno, también algo que nadie ignora, pero información respaldatoria de que la DEA y las agencias norteamericanas son los mayores responsables del narcotráfico a nivel mundial, que es algo que existe porque existe la prohibición de las drogas, que durante el 95% de la historia hubo absoluta libertad para comprar y producir y consumir cualquier tipo de droga y no hubo ningún problema, tal y como demuestra cualquiera que estudie el tema detenidamente. Por caso, el mayor estudioso Antonio Escotado recomienda Historia General de las Drogas. Bueno, dicho esto, McAfee, que él trató de utilizarlo como un as en su manga para garantizarse su libertad, perseguido por evasión fiscal, había promocionado muchas criptomonedas, algunas penosas, hay que decirlo. Lo terminaron encarcelando en España por este tema de la evasión tributaria. Apareció muerto ahorcado en su celda, con una nota que las autoridades primero denunciaron, luego negaron su existencia y finalmente publicaron, y que su esposa y los peritos afirman que no fue escrita por él mismo. Circunstancias más que extravagantes de la muerte de John McAfee, que prometió revelar mucha información, que al día de hoy todavía alguna cosita se soltó relacionada a Bill Gates, pero todavía no se sabe más nada de lo que prometía revelar. Sí, y bueno, sobre el tema de las quería drogas. decirte, Sí. QAnon es una secta que entrelaza. Mucha gente se dio cuenta, muchos me insultaban y finalmente tuvieron que darme la razón cuando concluyeron que ninguna de los elementos de su parábola, de su imaginaria infantil, se cumplió. Aunque todavía hay gente que cree que hay suplentes y que Bill Gates está muerto y que Trump es el presidente, y delirios por el estilo, bueno, gente sin formación educativa de ningún tipo, sin inteligencia, pobre gente, bueno, en fin. Y obviamente que es una teoría conspirativa que mezcla elementos completamente ciertos, como cualquier mentira que tiene una dosis de verdad, como el caso del abuso sexual en relación a los demócratas, largo etcétera, información que efectivamente está en WikiLeaks, y delirio imaginario para endiosar a Trump como si fuera un dios, un héroe, y crear toda una historia ficcional a la cual mucha gente se apega infantilmente y por supuesto son manipulados y además son tratados como un chivo expiatorio, o sea, a través de los miembros más alocados de Q. La más media, el aparato mediático trata de pegarle a cualquier persona que no esté de acuerdo con Joe Biden, incluyendo a todos los fans de Trump, que en 95% no pertenecen a esta secta, bueno, y incluso quienes no tenemos ninguna afiliación política. Así que es una suerte de falsa bandera también la secta de Q. Y es que es una forma de controlar la oposición, que es algo esencial, ¿no? Controlar la oposición, si es que tú necesitas dirigir el discurso. Sí, hay que marcar que hay muchas verdades que son tratadas como teorías de conspiración, muchas verdades periodísticas, contrastables, históricas, pero luego también hay muchas teorías de la conspiración, o sea, hay auténticas fantasías
que no resisten el menor análisis, el análisis más riguroso. O sea, no resiste un análisis riguroso. Sí. Hoy escribí un artículo interesante, bueno, en realidad hoy leí un artículo interesante de Edward Snowden en su blog. Habla de este tema. Cita a un psicólogo que yo me olvidé, pero ciertamente es uno de los mayores aportantes a la llamada escuela psicológica de Gestalt, que es Klaus Konrad, que hablaba de la apofenia. Klaus Konrad era un psicólogo alemán, nazi, no trabajaba para el gobierno, era nazi. Antes de trabajar para el gobierno ya era nazi. Yeah. Y es uno de los que se obsesionó con esta cuestión de la apofenia y tratar de retratar a cualquier persona que intenta vincular ciertas cuestiones y hacer una cierta investigación contestataria que discute o interpela el relato oficial de los hechos como un enfermo mental. Bueno, la psiquiatría stalinista, los nazis y el propio Estados Unidos han utilizado a la psiquiatría, que es eso básicamente. Thomas Szasz, gran eminente psiquiatra, Thomas Szasz, de hecho considera que la psiquiatría... ¿Cómo? Les recomiendo que recuerden ese nombre, Thomas Szasz. Ese es la fabricación de la locura, la fabricación de la locura, el mito de la enfermedad mental, y nuestro derecho a las drogas, nuestro derecho al suicidio. Sí. Gran intelectual. Bueno, sí. Lo que te decía, Snowden habla de este psicólogo nazi, Klaus Konrad, que de hecho es el que se obsesionó en la persecución de la supuesta teoría conspirativa, uno de los primeros. Luego recuerda a Karl Popper, que es interesante recordar a Popper. Para mí muy mal inscripto en el liberalismo, porque no hay ningún elemento para considerarlo liberal. Popper fue la mayor influencia intelectual de Soros. Soros bautizó a su red, la Open Society, en honor a la obra de Popper, La Sociedad Abierta y sus enemigos. Y Popper es un filósofo que, si bien claro, escapó del nazismo, lo cual es entendible que le haya generado ciertos traumas. Por ejemplo, es autor de la famosa paradoja de Popper. La paradoja de Popper, que sostiene que tú puedes prohibir a los nazis, prohibir a los comunistas, que ahora se hacen eco los bolsonaristas, etcétera, de hacer ese tipo de locuras, con lo cual tú te conviertes en ellos, obviamente. Obvio que es un instrumento para perseguir a cualquiera que no piense como tú, pero además partir de la base que proscribir algo va a eliminarlo es una estupidez, al contrario, lo va a hacer más popular. Además de que te reduce moralmente a eso, ¿no? Un quemador de libros, un persecutor de disidentes que no permite el desarrollo intelectual de nadie, porque para eso es fundamental contrastar, incluso para ser enemigo de los comunistas como lo soy, o de los nazis como lo soy, he leído a sus autores. Bueno, la paradoja de Popper, eso es lo que plantea bien, no conocía. Sí, la famosa paradoja de Popper, o sea, la conclusión es que hay que censurar las ideas que hacen peligrar la tolerancia. O sea, es un partidario de la intolerancia, Popper, y eso, por supuesto, le encanta a George Soros. Ahora, fue su alumno George Soros en el London School of Economics. Claro que no hubieran sido tan buenos amigos si Soros le contaba la verdad, lo que finalmente reconoció en una entrevista televisiva muchos años después, que es que él, siendo adolescente junto a su padre, se dedicaban a entregar a sus clientes y a sus parientes judíos a los nazis. Lo cual Soros dijo en la televisión abierta norteamericana en una entrevista de CBS entre el 96 y el 2000, creo que es esa entrevista, donde también admite haber arruinado muchos países y dice que todo lo que hace no le genera ningún cargo de conciencia, porque si él no lo hiciera, lo haría otra persona. Sí. O sea, bueno, en fin. Y Snowden habla un poco también de lo que puede ser teoría de conspiración extrema tipo QAnon, o realmente tener información como tuvo él entre sus manos y que todos te digan, no, sos un teórico de la conspiración, cuando estás contando una realidad que ocurre ante tus ojos, y lo cual es muy patente hoy con la cuestión, pandémica. Como, mencionas el tema de la teoría de la conspiración, quizás quedó colgado un tema que mencionaste también alrededor de las drogas y de la DEA. Yo les recomiendo ver un documental que se llama The MENA Connection, de Gary Webb, que es un documental que, igual señala claramente una conspiración que apunta a que la DEA y la CIA están importando las drogas. Compañía importadora de anfetaminas, CIA. Pero, continúa si quieres mencionar algo al respecto. Yo solo quería hacer un paréntesis. No, adelante, Alejandro, no te quiero interrumpir. Entonces este es un paréntesis que yo quería hacer para más o menos señalarles el trabajo de otro periodista, Gary Webb.
y medio secundar algo que compartió Nicolás al respecto de las drogas y de la CIA, que me puede decirse que quedó un poco suelto. Pero también, después de hablar sobre el tema de la información, sobre cómo Julian Assange, como McAfee, lo que tratan es, en el fondo, es el tema de la información, capturar información o demostrar que el gobierno está capturando información. Nos enfrentamos a algo que tú hablas en tu canal, que es este capitalismo de datos. Y sobre un video que también has hablado, que me parece muy, muy recomendable, sobre el tema de GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft. Bueno, estas gigantes de Silicon Valley. Detrás está algo más fundamental, que es un cambio en el capitalismo, un nuevo factor que entró al capitalismo, que es la información, los datos. Y claro, subyacente está el periodismo, o de manera esencial está el periodismo afectado por toda esta ola que cambia la forma en que funciona el mundo. ¿Qué piensas tú de este capitalismo de datos? ¿Cómo crees que se va a perfilar en el futuro? ¿Y qué sabes de Google, Apple, Facebook, este GAFAM? Mira, me estás haciendo una pregunta demasiado amplia, o sea, realmente da para una conferencia de 2 horas. Tienes poco tiempo. Lo dicho está, estas compañías son paraestatales, entregan la totalidad de los datos al gobierno a cambio de dinero y de poder, son imprescindibles para el gobierno es imprescindible para ellas, o sea, considerar que son fruto del capitalismo, lo hablaba contigo antes de grabar, me parece un error. Son fruto del capitalismo de Estado. Google es Google. A ver, ¿por qué Facebook es Facebook? Okay. Y quedó en el olvido MySpace, que era una empresa privada de verdad. Porque Mark Zuckerberg, ese revoltoso con, bueno, discutibles habilidades creativas, fue el hombre al que le tocaron la puerta a los agentes de la CIA en el momento indicado, 2004-2005, cuando empezaban a cranear lo que se empezó a implementar, ya lo dijimos en el 2007, y dijo que sí. Punto. Mark Zuckerberg es el idiota útil de la inteligencia estadounidense. Punto. Bill Gates es el socio de los gobiernos, sea Trump, que le dio muchísimo dinero, sea Obama. Punto. Así que, la verdad, no le vería tanta nocividad a toda esta cuestión si no fuera porque están los gobiernos de fondo. Sí. ¿Qué te quiero decir? Que igual habría que elaborar un poco más, porque tú sabes mucho más sobre esta relación entre las corporaciones. Sí, bueno, pero elaborar mucho más. Son todos contratistas militares de Estados Unidos. Ajá. Todos viven de la industria de las patentes. O sea, si tú les copias lo que ellos no inventaron, o sea, lo que ellos le robaron a otros, si tú se los copias, bueno, te llega el ejército de abogados, te rompe las piernas, cosa que ya contaban los Simpsons respecto a Microsoft y Bill Gates. ¿Por qué existe esa industria de las patentes? Por el Estado. ¿Puede existir una gran empresa sin Estado? Sí. ¿Puede existir un monopolio de proporciones bíblicas sin Estado? No. O sea, por multitud de razones, están recontra subvencionados. Otra de Trump. Durante su gobierno le dieron exención fiscal por su sede babilónica, palaciega, elefantiásica a Amazon. Más de un año estuvieron sin pagar un miserable impuesto, y es el hombre más rico del mundo por eso, Jeff Bezos. Todos estos tipos son los financistas del encierro masivo. ¿Por qué? Porque vendieron mucho más computadoras, software, hardware, etcétera. Bill Gates, o sea, no podemos detallar mucho, por más que todo el mundo sabe hasta el último detalle de cómo se involucró con las Naciones Unidas para las políticas públicas que le arruinaron la vida a todo el planeta durante este último año y medio. ¿Por qué? Porque ganan dinero. ¿Y quiénes son los mismos tipos que están con el ecofascismo catastrofista, que es lo que más me preocupa a estas alturas, porque es la próxima locura totalitaria? O sea, están hace 60 años con el dogma de la calentología causada por el ser humano, que es falso, recontra mil absolutamente anticientífico, que nosotros, que somos una estúpida partícula en comparación con el resto del planeta, vamos a terminar con el mundo entero. Y ahora te muestran las erupciones en España, terremotos en Chile, sequía en Argentina, que es lo que pasó siempre. Bueno, prepárate, porque ¿cuál es el punto? Hay que leer el libro de Bill Gates, donde escribió sobre el cambio climático. Que ahora te encerramos a todos, ya nadie va a poder vivir en el campo, por lo tanto nadie va a poder escapar.
que es la agricultura 4.0. Argentina ya firmó acuerdos en ese sentido, México también con AMLO, que es una prostituta de Bill Gates, bueno, etcétera. Y te obligamos a vivir en ciudades inteligentes con Internet de las cosas, donde la puerta se va a abrir si nosotros queremos que se abra, el auto se conduce solo como en Google, que ya todos los autos en el propio campus de Google, todos los autos se manejan solos, todos los autos te llevan a donde ellos quieren que te lleven, o sea, la distopía futurista totalitaria absoluta, donde además, por supuesto, es excluyente y necesita conditio sine qua non, por eso el dogma de la superpoblación, también falso, la vieja mentira malthusiana, matar a 3/4 partes de la humanidad, mientras tanto esclavizarla con asistencialismo, o sea, con dinerito que te dé el Estado, los famosos cheques robots, idea de Bill Gates, presentada al Banco Interamericano de Desarrollo por Gustavo Vélez, que hoy es secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno argentino, por ejemplo. Y mientras que, bueno, el que puede pagar autos eléctricos de Elon Musk, 1000% también subsidiados por impuestos, bienvenido. Sí. Y el que no puede pagarlos y solo puede pagar un viejo auto que anda con nafta, con petróleo, con gasolina, no va a poder tener más auto. Así que se busque un trabajo que pueda hacer desde la computadora en su casa. Claro, por supuesto, enriqueciendo a Bill Gates, a Jeff Bezos, a... Sí. Bueno, entonces, ¿dónde queda la historia? Es el sueño húmedo, no solo de cualquier tirano, sino de cualquier ingeniero social, y también es como la potenciación al máximo del Fordismo, que es también el keynesianismo. Bueno, en fin. O sea, Ford quería que sus obreros gasten su sueldo en comprar los autos que ellos mismos producían, entonces los sueldos eran gratis. Más o menos a eso vamos, a esa distopía futurista quieren ir. Lo que quiero decir es esto: mientras Popper era un idiota que negaba las teorías conspirativas porque le parecía que, bueno, esto es interesante, ¿no? El psicólogo contrario a las teorías conspirativas era nazi, y el nazismo es el movimiento paranoico por excelencia, que encuentra como sujeto de su obsesión a los judíos y los persigue. Ahora todas las sectas sorosianas, popperianas, persiguen a los teóricos de la conspiración. O sea, sí, es divertido, o sea, divertido y siniestro al mismo tiempo, pero el gran objeto de sus ataques son quienes cuentan cómo funcionan realmente las cosas en este mundo. Sí. Bueno, en fin, nada. Sí, bueno, ¿lo lograrán? ¿Dónde queda la historia? Que no. Sí. ¿Dónde queda me quedo... Perdón, es que no te escucho. No es que te interrumpo. Sí. No te escucho muy bajo, perdón. ¿Sí me escuchas bajo? Es un tema también. La gente me dice que me escucha bajo. Yo iba solo a señalar dónde queda la historia que nos venden, que nos llega a través de Hollywood, en la red social, con la película sobre Mark Zuckerberg, o la historia que nos dice que Bill Gates en su casa, en el ático, o incluso los fundadores de Google comenzaron en su casa, en el parqueadero de su casa, y porque son tan buenos emprendedores lograron generar la gran corporación que tienen ahora. Entonces eso es algo risible, pero sin embargo eso es lo que nos vende Hollywood, eso es lo que nos vende el aparato noticiero, que les entrevista como unos grandes periodistas, como unos grandes entrepreneurs, unos empresarios genios, cuando en verdad, como nos dice Nicolás, detrás tienen subsidios, tienen patentes. Apple tiene la patente del One Click Buy por 15 años. Tienen contratos con el Pentágono. Entonces no se trata de unas corporaciones de libre mercado que surgieron por un gran emprendedor. Se trata de una extensión tecnocrática del gobierno. Eso quería señalar. Y bueno, podemos meternos un poco más en el tema de Bill Gates, porque Bill Gates es un personaje que se va más allá de solamente Microsoft, sino que... Quiero hacer un pequeño paréntesis. Éntrale. No es, de mi parte al menos, una obsesión antiempresaria. Mira McAfee, $100 millones porque fundó en el momento oportuno una compañía eficiente, competitiva, sin matar a nadie, sin robarle a nadie, sin aplastar a la competencia a través del gobierno, sin trabajar con el gobierno en la época en que lo hizo, principios de los 90, final de los 80, proveyó un producto útil, necesario para defender la privacidad de la gente, se hizo multimillonario. Me quito el sombrero, cada centavo que ganó era legítimo.
Absolutamente. Ahora, la diferencia básicamente del rol del gobierno y la complicidad criminal entre tecnocracia y gobierno es cuando te das cuenta de la diferencia entre 100 millones de McAfee, pues ponte hasta 1000 de Roger Ver, no se puede tener hasta 1000 millones, me parece a mí, por medios legítimos, y los 150.000 de Bezos y de Gates. Cuando tu fortuna ya es el PBI de un país, es cuando te das cuenta que no puedes ser otra cosa que un cómplice de los gobiernos y nadie te obliga. Por ejemplo, aquí viste que hay una ola de apoyo a este candidato Milei, que es una prostituta de un señor de la guerra criminal totalmente empresario que se llama Urnequian. Bueno, y me dicen, pero Urnequian no podría ser tan rico sin ayuda del gobierno. Y obviamente, no llores por Urnequian. ¿Quién te obliga a ser tan rico? No es que si Urnequian no mata niños en Armenia vendiéndole armas a los ejércitos y preparando chicos en su colegio precisamente para que usen armas, se va a morir de hambre. O sea, si no tiene el monopolio estatal de los aeropuertos de Argentina, pues tendrá que competir con otros constructores de aeropuertos. No va a ser el infierno. No se va a morir Urnequian si no es un criminal. O sea, lo mismo aplica para Bill Gates, lo mismo aplica para Amazon. ¿Quién te obliga a tener 150.000 millones? O sea, y ni siquiera es el dinero su obsesión es el poder. Y ese patos, esa enfermedad, esa pulsión enfermiza que acompaña al hombre desde sus inicios, al igual que la pulsión de libertad, y en esa pugna se dirime la historia universal, la comparten con todos sus sirvientes y asociados de la clase política. Pero sin Estado, esta es mi opinión, tú tienes la tuya, lo hablamos antes de empezar, sin Estado, ninguna de estas corporaciones, ni Google ni Microsoft, hubieran llegado a ser tan poderosas, ni serían tan nocivas, aún espiándonos, y si la gente aceptara voluntariamente ser espiada, no serían tan dañinas y tan nocivas como cuando tienes unos socios que te pueden mandar a la cárcel por pensar diferente, o te quieren matar eventualmente, como es el caso de Assange. O sea, si no fuera con el Estado, no tendrían tanto poder ni tanta nocividad. Por eso yo creo lo mismo que Julian Assange, que vaya que sabe muchísimo más que yo de este tema. Como lo dice en su libro CryptoPunks, el futuro de la libertad en Internet, lo único que puede salvar Internet, nuestro único sueño fue, como Cyberpunks, que fue la primera generación de él, que Internet sea lo que parecía que iba a ser, que era un libre mercado perfecto. Democrático a la perfección, como es un libre mercado perfecto, totalmente privado, lo cual lo implica arancelado, y no podrás negarme que enormes aportes a Internet se han hecho de manera absolutamente gratuita, y allí residen, entre otras cosas, las virtudes del software libre. Por lo tanto, el Internet de libre mercado jamás podría albergar este grado de toxicidad al que nos ha llevado la concentración de mano de compañías paraestatales como Google, como Microsoft, etcétera, que es un nuevo feudalismo donde la gleba, la tierra, a la cual estás atado, esclavizado, es lo digital. Y te lo digo yo, que cobro el cheque de Google cada mes y no puedo irme a ninguna otra plataforma porque mis videos en Library lo ven 300 personas. Así que cuando me dicen, ¿y por qué no te vas de YouTube? Porque no vivo, no puedo sostener mi trabajo. Las personas que trabajan conmigo, que son cada día más, y yo no soy tampoco un monje tal, proveo un servicio y merezco remuneración. Ahora, Google tiene el monopolio que tiene porque es una compañía paraestatal, y también porque hay mucha dosis de servilismo en la gente. Mi propio público, como te digo, con todo respeto a mi querida audiencia, cuando les digo vayan a ver un video a Library u otra plataforma, de 300.000 van 300. Y bueno, así no se puede vivir, hombre, es la servidumbre voluntaria de Tien de Lebotier. Luego no se quejen, yo por lo menos no me voy a rendir y no voy a decirles qué bueno que es Google porque cobro en dólares. Voy a contarles toda la verdad de que pueda contarles hasta que me echen, que espero que no sea pronto. Pero, lamentablemente, nuestro destino está escrito. No, excelente. Ahí mencionaste a un escritor, Etienne de la Boétie. También les recomiendo mucho revisar todo lo que escribe él. Bueno, el tema del capitalismo de datos es algo interesante. Creo que Nicolás ha traído algo que hay que subrayar, que es el anarquismo. Y es una propuesta que para muchos choca. Y es, hey, ¿cómo puedes ser anarquistas? Y sin el Estado no estaríamos en un caos. No estaríamos en un caos. Hemos hablado en este canal, en no muchos videos sobre el anarquismo, pero
les recomiendo investigar los videos que hemos hablado sobre criptoanarquismo y sobre cómo podría funcionar un mundo sin el Estado. Partimos desde saber que los bomberos no son necesarios como monopolio estatal. Puedes hacer lo que hacen los bomberos de manera privada o de manera comunitaria. Sí, sí se puede. Bueno, continúa pensando, si es que no necesitamos los bomberos, tampoco necesitamos la policía como monopolio estatal. Y luego puedes devenir en un anarquismo. Y bueno, pongámonos en esta situación anarquista. ¿Cómo podría funcionar o cómo se desenvolvería este capitalismo de datos? Porque tú dijiste algo importante como un opt-in, como si tú quieres dar tus datos lo haces de manera voluntaria. ¿Cómo lo ves en un ideal? Esa es una pregunta. Y otra pregunta es cómo idealmente funcionaría un periodismo de manera descentralizada, porque sabemos que el periodismo también está intervenido por unas grandes corporaciones, la Associated Press, por decir poco, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la situación ahora y cómo lo veías de manera descentralizada? Lo segundo es más fácil, mucho más fácil de responder que lo primero. Mira, el periodismo sin subvenciones se acomodaría de manera inmediata, se ajustaría de manera mágica, sin dudarlo, al mercado. Hoy todos los grandes medios de comunicación están subvencionados directamente por gobiernos. Si no están directamente subvencionados o adicionalmente están siendo subvencionados porque son medios deficitarios por estos magnates tiránicos que de ninguna manera existirían sin estados. Ejemplo, Washington Post supo ser un prestigioso periódico, hoy le pertenece al crápula de Jeff Bezos, también tiene a la mujer de Gates en el consejo directivo, por lo tanto es el órgano de difusión del grupo Amazon contra quien se interponga en su camino. El País de España, quebradísimo, otro diario que supo ser de prestigio, que te encontrabas unos artículos magníficos en los años 70, que era un diario, podríamos llamarle liberal clásico, ahora es una porquería progresista repugnante, que sostenida por el IBEX 35, rescatada a instancias del gobierno de la derecha cobarde española de Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María, con dinero de los españoles, rescatado con impuestos, sostenido por el Banco Santander de la familia Botín, del grupo de Bilderberg, otros crápulas de aquellos, principal banco también de Argentina, España y México, entre otros países. Son diarios poco rentables, las audiencias televisivas están en su mínimo histórico. ¿Sabes cómo sobrevivieron con la pandemia? ¿Cómo no iban a ser parte del plan si volvieron a tener picos de audiencia después de 10 años? Pero su situación estable es una pérdida, o sea, no es estable, es una pérdida irrefrenada de ingresos, así que de un golpe se acomodarían rapidísimo. Aquí en Argentina, o sea, Clarín creció tanto, el principal grupo mediático, porque tenía el monopolio del papel de diario robado a sus dueños, fíjate qué respetuosos de la competencia, a punta de pistola y con picana eléctrica, torturados y asesinados por los militares en la dictadura. Se le entregaron la empresa monopólicamente al grupo Clarín, al grupo La Nación. O sea, bueno, imagínate, no pueden existir sin Estado, directamente no existen, seríamos muchos más, sí. Nicolás Moraz y Alejandro Ventimilla. Así que nosotros tendríamos más competencia, esa es la realidad. O sea, no tengo duda de que además se crearía un vínculo genuino con la audiencia, que es mercado. O sea, claramente quien me mira es mi cliente y yo tampoco estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por mi cliente. O sea, si quisiera 1 millón de suscriptores hoy sería como Agustín Laje, que trata de seducir nacionalistas, conservadores, pseudoliberales de derecha y todo más o menos, y no hablo mal no me pronuncio de Israel porque le restaré unos suscriptores, no critico a Trump porque se me van por aquí, está bien la desobediencia civil en Argentina, pero en Colombia está mal, o sea, si en Colombia la gente se rebela contra el encierro y la suba de impuestos, está bien que la policía los mate, bueno, yo nunca voy a hacer eso. Así que, de todas formas, imagínate, en un mundo sin Estado la mayoría de esas injusticias no existirían, así que ni siquiera teníamos estos dilemas inmorales. Si no existe un mundo sin Estado es porque la mafia estatal no lo permite. Señores, entérense.
Si el hombre es malo naturalmente, lo peor que puedes hacer es darle a unos pocos el control sobre la vida de todos los demás. Exacto. Así que piensen lo que dicen. Quienes objetan el anarquismo, al menos el anarquismo liberal que yo profeso, es porque desconocen su tesis. Dicho esto, yo tengo un montón de videos en mi canal al respecto que pueden buscar. El último se llama ¿Por qué ser anarquista en 2021? Quien quiera profundizar. Respecto, fíjate que lo del periodismo es viejo igual, ¿eh? Quiero agregar algo más. William Randolph Hearst, esta criatura maligna a la cual le dedicaron la película Citizen Kane, fue el gran magnate multimedios de Estados Unidos. Es un hombre que tenía miles de diarios, miles de revistas, etcétera, y que él mismo, coaligado con el gobierno, hundió el Maine. O sea, hundió un navío norteamericano matando a todos los pobres tripulantes inocentes para acusar de ello a España y impulsar la guerra que terminó en la invasión estadounidense de Cuba y Filipinas. Ajá. O sea, fíjate hasta qué punto. Para vender más diarios hizo el trabajo sucio que no se atrevía a hacer la inteligencia estadounidense. O sea, ganar con guerras. Igual el origen de mi profesión, yo no soy un enamorado de mi profesión, nunca busqué el respeto o el reconocimiento de mis colegas. O sea, yo lo hago porque es la lucha por la libertad, soy bueno hablando y escribiendo y esta es mi trinchera en este momento histórico. Sí. Así que, bueno, desde el origen los periódicos surgen como difusión de los partidos políticos de la Revolución Francesa. O sea, siempre el periodismo fue ideologizado, mi periodismo es totalmente ideologizado y no tengo ningún problema en asumirlo. Yo soy liberal y todo lo demás me importa un bledo. O sea, yo hago periodismo por la libertad y contra el Estado, punto. Sí. Nada, espero no haberme ido por las ramas. ¿Y cómo me imagino el Internet libre? Para no robarle más tiempo a la audiencia, que ya hablamos largo y tendido, voy a tratar de ser lo más simplista posible, como lo era a principios de los 2000, como cuando yo era un niño y empecé a usarlo en la computadora de la biblioteca. O sea, una fuerte tendencia descentralizadora. Tú tenías muchos foros para elegir dónde discutir política, muchísimos cada vez más. Tenías muchísimas tiendas para comprar. De hecho, la página web del negocio en sí tenía un protagonismo enorme y no tenías que depender del humor de los dueños del mundo ahora, de Facebook y tal y cual. Y si querías chatear tenías Messenger y otras alternativas y miles, y si querías hacer esto lo hacías por aquí, veías películas por otro lado y miles de películas, y no estaba metida toda la mafia de las patentes quitándote el buen cine y condenándote al adoctrinamiento progresista y la estupidización de Netflix y compañía, que ya no puedo ver una buena película, que hasta me he hecho abonado a Movie, que supuestamente es una red para ver películas de culto y también son ligeramente mejores que las de Netflix, pero dejan mucho que desear. Por Dios, que cuando tenías 8 años y apenas sabía usar Internet, encontraba mejores películas de inmediato. O sea, Internet se parecería a eso, creo. O sea, estuvo a punto de ser realmente el gran salto de la civilización, y qué triste y qué fea que es la tendencia al mal del ser humano, que termina convirtiéndose en las puertas del infierno, de la distopía, de todo lo contrario. Pero nosotros conocimos un Internet bastante libre. Sin duda podría volver a ser así, pero como te digo, siempre chocamos con quienes no quieren dejar que seamos felices. Como que no sea así. Y hay que añadirle un poco que tú mencionaste el tema de que podría ser opt-in el dar tus datos, y tal vez podrías recibir una recompensa por dejarte vigilar. Entonces eso también podría darse, ¿no? Hay que pensar fuera de la caja y el Internet no tiene que ser como es, ¿no? Desde mi punto de vista, si le quitamos al Estado el medio, todavía queda mucho trabajo por hacer, que es asegurarse que estas redes P2P florezcan y se establezcan. Pero bueno, sí, el Estado ha servido como la pistola para que estas corporaciones se establezcan. Nicolás, ha sido una excelente conversación. Creo que nos quedan un par de temas sueltos. Te veo las ganas de añadir algo. Volveremos a hablar cuando quieras, Alejandro. La he pasado muy bien. Incluso nuestro pequeño intercambio previo me pareció sumamente interesante. Y bueno, luego, si quieres, te puedo recomendar a algún colega que sabe mucho del tema y que tal vez te interese llamar para hablar de estos temas. Sí, y contigo también, porque sabemos que el tema del periodismo es esencial.
Ya, en este canal hablamos sobre tecnología y el periodismo se asienta sobre estos canales de comunicación que cada vez están más centralizados. Nicolás nos habló sobre la centralización, la coerción directa que ha pasado en las corporaciones que hoy día conocemos, el Clarín, el País, el Washington Post. Y si investigas un poco más, escarbas, te das cuenta que todos están manchados también, que todos están de alguna manera atados. Entonces, esto va a seguir evolucionando y me encantaría volver a hablar contigo en la medida que esto evolucione. Lo haremos, Alejandro, un placer. Un gusto, Nicolás. Muy bienvenido. Amigos, eso fue todo. Espero que hayan disfrutado. Les mando un gran abrazo. Estamos en contacto.